Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y es bien sabido que OnlyFans ha provocado que muchas personas quieran crearse una cuenta en su plataforma. Sin embargo, algunas dudas que existen sobre el tema es cómo recibir mi pago de OnlyFans, si es posible desde cualquier país y qué se necesita para lograrlo. Para saber todas estas respuestas, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Comencemos. Bien, el lugar donde visualizamos donde tenemos registradas nuestras ganancias es aquí al lado izquierdo donde dice declaraciones. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que OnlyFans se queda con el 20% de tus ganancias y a ti te queda el 80% de las ventas que hayas realizado, ya sea de venta de contenido o venta de servicios. Aquí te muestro un ejemplo. El día 3 de agosto realicé una venta de $45. En la primera columna vemos el precio por el cual vendiste tu producto o tu servicio. La siguiente columna que dice tarifa es el valor de la ganancia con la que se queda OnlyFans respecto a la cantidad que has vendido tu producto o servicio. En este caso, el 20% de $45 serían $9 que se queda para OnlyFans. La tercera columna que dice neto, estos $36, esa sería la ganancia de la modelo, la ganancia real que le queda a la modelo. En la columna de descripción se detalla el usuario y el tipo de pago que te hizo, si lo realizó por una propina, si lo realizó en un mensaje, si el pago fue hecho en una publicación, aquí te va a detallar. Y en la siguiente columna que dice estado, si ya está marcada aquí con una palomita, te posicionas sobre la palomita, ves que ya está completo, es porque ese pago ya se visualizó en tu saldo actual. Cuando el saldo está en balance pendiente, aquí se ve como un círculo girando, que significa que el pago se está procesando, ¿sí? También eso lo puedes visualizar aquí donde dice balance pendiente. Una vez que hayas realizado una venta, tu ganancia neta se va a visualizar en este balance pendiente. Vamos a posicionarnos aquí en este icono y aquí te va explicando. Su saldo se procesa sobre una base continua de 7 días. Por ejemplo, si obtiene un nuevo suscriptor, una nueva suscripción o una propina el día 1 del mes, esas ganancias estarán disponibles para retirarlas el día 8 del mes. Del mismo modo, las ganancias obtenidas el día 2 estarán disponibles el día 9 y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Cuando realices una venta, tus ganancias netas automáticamente se van a ver reflejadas aquí en balance pendiente, pero ese balance pendiente estará disponible para que lo retires aquí en saldo actual 7 días después del pago. Y es ahí recién que podrás retirar tus ganancias. Ten en cuenta que para retirar tus ganancias tienes que tener un monto mínimo para que lo puedas retirar. Eso depende del método de pago con el cual hayas vinculado tu página de OnlyFans. Para vincular un método de pago, vamos aquí donde dice esta opción de más. Bajamos y aquí dice banco para ganar. Ahí le damos clic y la primera que aparece es Paxum, que es una cartera electrónica o una billetera electrónica, ¿sí? El monto mínimo que tienes que tener en tu OnlyFans para retirarlo es $20 y el pago se procesa en un día hábil, en un día laboral. Y aquí te explica las características de esta billetera electrónica. Sin límites en el número de retiros diarios, o sea, puedes realizar cuantos retiros quieras de Paxum. Y también retire dinero de su billetera Paxum mediante transferencia bancaria o a una tarjeta Mastercard prepaga de Paxum. Para tener una cuenta de billetera Paxum, solo debes registrarte, introducir tus datos y validar tu identidad. Y una vez que hayas hecho esto, solo introduces el correo electrónico que registraste en tu cuenta de OnlyFans
Un dato muy importante que tienes que tener en cuenta es cuando te realices tus cuentas en estas billeteras electrónicas, tienes que realizarlo con el correo electrónico que habilitaste tu OnlyFans. Debe ser exactamente el mismo correo electrónico de OnlyFans con Paxful o con Skrill, cual fuera la billetera electrónica que vas a utilizar para vincular con tu Only. Otra cosa muy importante es que cuando crees las billeteras electrónicas como moneda principal, tienes que poner dólares americanos. No cometas el error de al crear una billetera electrónica coloques la moneda de tu país, porque va a crear un conflicto entre tus ganancias de OnlyFans, que está en dólares, y si tu billetera electrónica que habilitaste está en tu moneda local, pues no vas a poder recibir tus ganancias. Tendrás que hacer una configuración de tu billetera electrónica o tendrás que eliminarla y crearla de nuevo. Entonces ten en cuenta de dos puntos importantes. Tienes que crear la cuenta con el mismo correo electrónico con el que te has creado tu OnlyFans, y la moneda que selecciones en esa billetera tiene que ser dólares americanos. Bien, la siguiente opción para retirar tus ganancias es Pago Cosmos o Cosmo Payment. Dice reciba pagos directamente a su Mastercard de prepago de Cosmo. Esa es una de las ventajas que tienen estas billeteras electrónicas, que puedes tener tarjetas de crédito o débito prepagas físicas para que puedas operar mejor con cajeros automáticos directamente. El retiro mínimo que tienes que tener en tu OnlyFans es de $20. El tiempo de procesamiento también es de un día hábil, un día laboral. Y entre sus características también dice sin límites en el número de retiros diarios. Saca dinero de tu Mastercard prepago Cosmo. Para obtener más información sobre Cosmo Payment, vaya a el correo electrónico. Bien, la siguiente es a través de la billetera electrónica de Skrill, que es el método de pago que yo he escogido. También el retiro mínimo es de $20. El tiempo de procesamiento dice un día laboral, pero en realidad cuando yo solicito mis pagos de OnlyFans me llega a los 20 minutos como máximo. En máximo 20 minutos ya veo reflejado del Only a mi billetera de Skrill. Y otras características es que reciba sus fondos a través de Skrill. Ten en cuenta que cada billetera electrónica tiene ciertos requisitos cuando vas a crear una cuenta allí. En este caso, Skrill, aparte de verificar tu identidad, te pide para habilitar la cuenta un depósito mínimo de $2 para que ya puedas operar de manera activa en la cuenta. Y la última opción como método de pago es la transferencia bancaria local. También el retiro mínimo es de $20. El tiempo de procesamiento demora un poco más, es de 1 a 5 días hábiles. Y otras características es reciba pagos en su cuenta bancaria local a través de Pagomundo. Ten en cuenta que si seleccionas esta opción de transferencia bancaria local, también debes habilitar una cuenta en la billetera electrónica de Pagomundo. Recuerda que tu cuenta bancaria debe estar habilitada para recibir transferencias bancarias internacionales, y si no quieres perder mucho dinero en el cambio de moneda, lo ideal sería que tengas una cuenta bancaria en dólares y no en tu moneda local, para que no pierdas mucho dinero en el cambio de la moneda. Te sugiero que antes de habilitar alguna de estas opciones de métodos de pago, te asegures de que tengas la manera o tengas las facilidades para efectivizarlos en tu país. Cada una de estas billeteras electrónicas tiene un porcentaje de comisión para retiro diferente en cada país. Y con este video cerramos el curso gratis de OnlyFans para modelos online. Con este curso tienes a tu disposición 15 videos que desarrollo información de la plataforma de OnlyFans de manera muy técnica, que espero que te haya sido útil y espero que lo hayas compartido con otras modelos o con otras personas que tal vez le pueda interesar en crearse una cuenta de OnlyFans e iniciar su carrera como modelo online. Y si estás interesada o interesado en realizar una
consultoría, una asesoría 100% personalizada junto conmigo para con tu página de OnlyFans. Ya sabes que puedes contactarte conmigo en mi Instagram, cuyo enlace te voy a dejar en la descripción de este video. Recuerda que mi curso es totalmente gratis, lo tienes a tu disposición aquí en mi canal de YouTube. Y en la próxima semana vamos a arrancar con un nuevo curso, pero ya estaremos hablando sobre la plataforma de Fansly, que es muy similar a OnlyFans en su forma de trabajo, pero también tiene algunas diferencias e incluso me atrevo a decir que tiene más ventajas que OnlyFans. Así que si estás interesada o interesado, no te puedes perder el siguiente video donde iniciamos un nuevo curso. No olvides darle like a este video, dejarme algún comentario, compártelo con alguna persona que crees que le podría interesar este tipo de contenido. Suscríbete al canal para ver más información útil sobre el modelaje online y nos encontramos en el próximo video.